Buenos días. Gracias del alma por estar con nosotros en este abrazo sabatino, que es tu programa Trátame Bien, porque ya basta de silencios que duelen y matan. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. La producción de este programa es de Jennifer Peguero y llegamos a ustedes desde nuestras casas de manera remota, pues gracias a toda la tecnología que tiene el grupo RCC Media y también Sol 106.5. Miren, hoy un sábado interesantísimo, porque nosotros en las últimas semanas nos ha tocado ver en las redes sociales, en los noticieros nacionales e internacionales, hablar mucho acerca de lo que es el bullying, el racismo y la discriminación, cosa que siempre ha existido, porque si ustedes se ponen, por ejemplo, ahora a pensar, ¿a quién no le ha pasado una? ¿A quién no le ha pasado una? A mí, yo tengo una y mil anécdotas de cosas que me han pasado, que desde pequeña puedo decir que son formas invisibilizadas muchas veces de racismo y discriminación, al igual también que el bullying. Señores, que no es nada nuevo, el acoso escolar no es nada nuevo para nosotros, pero yo leí en un libro, dice que uno es los libros que lee, yo leí en un libro que el bullying o el acoso escolar comienza en casa, comienza en casa. Un jovencito, un niño, un adulto que es agresor o que se dedica a la tarea de hacer bullying, de discriminar, no viene no es una ideología o una forma o un abuso que tomó en el momento, sino que viene de raíz. Y eso que venimos arrastrando desde muy pequeño repercute y se reproduce en mejoras o empeoras a nuestra sociedad. Miren, para mí, por ejemplo, tener que trabajar en la prevención de todo este tipo de cosas ha sido como una especie de antídoto contra cualquier mal. Por esto hoy queremos desarrollar este tema para aprender y reaprender y evitarnos en el presente y en el futuro muchos dolores de cabeza. Sin discriminación desde la niñez es el tema de hoy. De inmediato nos vamos con la procuradora adjunta, la magistrada Danisa Cruz. Ella es la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Es una persona experta y estudiada a nivel nacional e internacional, con vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con su tema. Derechos humanos, sensible, humana, noble, entregada a este trabajo que es luchar por los derechos humanos de la gente. ¿Y cuáles son los derechos humanos? Los derechos que tú tienes como persona, por el hecho de ser persona. Entonces, miren, señores, eso es un trabajazo que no se imaginan ustedes. Así que tengo la dicha de poder compartir en el día de hoy cabina de manera remota Jennifer Peguero con Danisa Cruz. Así es, quien engalana este espacio. Buenos días, Danisa, bienvenida, corazón. Muchísimas gracias, Ana Andrea, mi compañera de batalla de muchos de estos temas, que también te faltó decir eso, amiga, sobre todo que tantas luchas hemos librado juntas. Jennifer, muchas gracias por la invitación a este programa, nuestros radio escuchas, gracias por la sintonía para un tema que realmente en estas últimas semanas se ha vuelto a poner en la palestra por los acontecimientos que ocurrieron en Estados Unidos por un policía que lamentablemente una persona afroamericana murió. Yo creo que la idea de nosotros enfocar el tema de la discriminación, como bien dijo la magistrada Ana Andrea, desde la niñez, es la mejor forma de nosotros combatir contra la discriminación. Sí, ¿por qué, Danisa, desde la niñez? ¿Por qué enfocar la discriminación desde la niñez? Porque los niños no nacen discriminando. Los niños son las personas
más tolerantes que hay frente a las personas que son distintas. Yo nunca, o sea, y realmente en muchos aspectos de la vida los niños son bien tolerantes. Por ejemplo, tú nunca has visto que un niño de 4 o 5 años deje de jugar con otro niño porque tenga una condición, porque tenga alguna discapacidad, porque realmente ellos ni cuenta se dan de que la otra persona está haciendo diferente. Los niños solamente diferencian que son hembra y varón. Eso yo creo que lo único que ellos pueden darse cuenta en principio. Y somos nosotros los adultos los que venimos entonces a crear prejuicios. Y lo que vienen ellos viendo, cómo nosotros tratamos a una persona que es diferente o cómo nosotros nos referimos a una persona que es diferente. Y ahí es que comienzan entonces los prejuicios. Yo digo que también, de hecho, de la única forma que nosotros podemos luchar contra el bullying escolar, porque el bullying como terminología per se llama acoso escolar en la traducción en español, es justamente trabajando con los valores, con el tema de tolerancia, desde que estamos con los niños que van creciendo a través de nuestro ejemplo. Por eso es que yo digo que tenemos que trabajar la discriminación desde la niñez. No solamente porque ayer hablamos del trabajo infantil, que era el día contra el trabajo infantil, y el tema de niñez también está en boga por ese tema, sino porque hay que enfrentar el problema desde su raíz. Y la raíz la podemos encontrar en cómo vamos nosotros formando a nuestros niños. ¿Qué valores le estamos inculcando a nuestros niños? ¿Por qué, si los niños no discriminan, al final, cuando se hacen adultos o mientras van creciendo, comienzan a tratar de manera diferente a los que son diferentes a ellos? Entonces, una cosa, ¿cómo se le inculca a los niños desde pequeños y los reproducen como adultos lo que es la discriminación y el racismo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que te tengo, Danisa, es ¿cuáles son esos valores que debemos inculcarle desde temprano a nuestros hijos para que puedan aprender a ver a las personas, no importa su condición, de igual a igual? Porque como dices tú, todos somos humanos y todos somos iguales. Así es. Mira, sobre la primera pregunta, yo entiendo que nosotros como seres humanos nos creamos prejuicios contra las personas que son diferentes a nosotros. Tal vez un tema del temor, un tema de construcción social, tal vez porque desde la etapa o la época de la esclavitud se entendía que las personas eran diferentes, que por ejemplo, que la persona blanca era superior a la negra y que por eso la persona negra tenía que ser esclavizada y tratada como si no fuera persona. O también, no solamente los negros, también podemos ver lo que pasó con el Holocausto, cuando Hitler, que entendía que los judíos eran personas que eran menos, y ellos son personas blancas, son personas simplemente eran diferentes. Y entonces es un tema que tú ves como un color de piel o una nacionalidad te hace en tu mente, porque todo eso son construcciones mentales que tiene la gente, creerte superior a otra persona. Y eso también tiene que ver mucho con la historia. Por eso es que nosotros tenemos que fomentar la no discriminación desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del hogar, de la formación que nos dan en los hogares, y desde el punto de vista de la escuela. ¿Cómo nos cuentan la historia? ¿Cómo se cuenta la historia? Y cómo nosotros podemos desde la escuela formar a nuestros estudiantes bajo el concepto de derechos humanos, de saber defenderse cuando hay una violación a sus derechos fundamentales, o con saber defenderse de cuando están siendo tratados de una manera diferente por la vía legal, por lo que corresponde. Pero yo creo que muchas de las cosas comienzan en el hogar, y sobre todo ahí es que nosotros tenemos que empezar a formar en el hogar. Mira, Danisa, y hablando precisamente de formar en el hogar, quiero aprovechar, porque es muy importante, no es suficiente con el tema de la educación, sino también predicar con el ejemplo, porque de nada vale usted decirle a un niño, tienes que hacer la cosa de tal forma, si ve que los padres realmente no están siguiendo ese patrón.
Entonces, ¿cómo mantener la coherencia entre lo que le decimos a nuestros niños y lo que hacemos? Bueno, ese es el mayor reto que tienen los padres de manera general, porque tú no solamente es hablar sobre el tema de un trato diferenciado, de tratar bien a los demás, porque tú no ganas nada si en tu casa, vamos a poner un ejemplo, a la muchacha, la asistente del hogar, tú la tratas como si fuera una dictadura o tú la tratas de una mala manera, porque tú estás enseñando a tu hijo a que las personas son inferiores a ti. O sea, eso es un ejemplo que no tiene ni siquiera que ver con la discriminación per se por color, por raza y demás. Simplemente tú, o no solamente eso, o tú vas a un restaurante, vamos a poner, y tú al camarero lo trata con un chibi, como si fuera pitándole, lo trata malísimo. Tú con eso estás dando un muy mal ejemplo a tus hijos de que se puedan creer superiores a otras personas sin distinción. Y eso también, y otros valores, como por ejemplo la honradez, el tema del respeto a las mujeres. Los apodos, el tipo de piropos también, eso se aprende desde la infancia. Jennifer y Danisa, ustedes que tocan ese tema tan importante de predicar con el ejemplo, señores, hasta con nuestro discurso nosotros enseñamos a nuestros hijos a discriminar. Y perdónenme, ¿tenía que ser mujer o tenía que ser negro? Uh-huh. Tenía que ser la gorda esa o la gorda esa. Entonces, nuestros hijos, o sea, yo digo, y yo pongo un ejemplo, yo soy lo que a mí me enseñaron en mi casa. Entonces, sí, de mis formadores, de los que yo recibo lo que soy mañana, recibo esto, es lo que yo replico. Por ejemplo, señores, yo decía el otro día, ¿a quién no le ha pasado? Yo un día iba a entrar a una discoteca famosa porque discriminaban, recuerdo yo. Y yo entré y me dijeron que había una fiesta privada, que yo no podía entrar porque había una fiesta privada. Y entonces ahí yo dije, pero mire, yo soy periodista, déjeme entrar solo a observar. Y observé, y ciertamente, como que la que persona que no era privada nada, y como que la única que desencajaba de ese ambiente era yo, que solo era una observadora. Pero tú dijiste algo importante, Ana Andrea. Tú tuviste que decir que tú eras periodista. Para que me dejaran entrar. Para que te dejaran entrar. Porque me dijeron que no, que era una fiesta privada, porque me dieron el feeling, tú ves, de morena, y verdad, no tenía una cartera, ¿verdad? Imagínate tú. Entonces, yo realmente, inclusive, recuerda eso que tú siempre has criticado, nos reservamos el derecho de admisión. Nos reservamos el derecho de admisión, o sea, que yo tengo que cumplir con estándares que la sociedad manda, estereotipo, para yo ser aceptada en un restaurante o en una discoteca donde yo voy a pagar mi cuarto, que me gané, que no es gratis, que no hay intercambio. Dime rápido, ¿entiendes? Yo sobre eso te quería comentar algo, y que tal vez lo íbamos a tratar más adelante, pero no voy a dejar de pasar el momento. Seguro el bouncer que estaba afuera era tal vez más negro que tú. Sí, por cierto que lo era. Nosotros, los dominicanos, y lo he dicho en muchos escenarios, nosotros somos más del 80%, es más, un estudio del Banco Mundial dice que más del 80% de la población dominicana es mulata. Nosotros todos somos, de una forma u otra, somos afrodescendientes. Por eso aquí no podemos hablar de afrodescendientes como minoría, porque nuestra gran mayoría, desde los que han encabezado la presidencia de la República, son personas que son mulatas. Entonces, lo peor del mundo es que sea un par tuyo que te esté discriminando, tal vez porque tiene un colorcito un poquito más claro que tú. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar en eso, en hacer una conciencia de que aquí el 80% de la población es mulata,
que nosotros todos somos afrodescendientes, o mejor dicho, el 80%, y realmente debemos de trabajar con eso. Y cuando me imagino que estamos casi yéndonos a una pausa, pero... Así es, vamos para allá. Ampliar sobre ese tema un poquito, porque es un tema que hay que trabajarlo, definitivamente. Claro que sí. Bueno, señores, ya la magistrada Anissa Cruz introdujo nuestra primera pausa. ¿Vio, Jen? Qué bien nos estamos cortando. Los invitados Melén. Señores, volvemos de inmediato. Esto es Trátame Bien. Estamos en Sol. Quédese con nosotros. Trátame bien. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. La Superintendencia de Bancos te recuerda que para realizar tus transacciones bancarias tienes disponible la banca electrónica desde tu móvil o computadora, los cajeros automáticos, los autobancos, así como los subagentes bancarios ubicados en colmados, farmacias y otros establecimientos a través de todo el territorio nacional como soporte a las oficinas que están ofreciendo sus servicios. Al usarlos, evitas aglomeraciones en las entidades y agilizas tus procesos. En los subagentes bancarios, puedes realizar retiros, depósitos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, recargas de celular, entre otros servicios. Encuentra tu subagente más cercano y, cuando vayas, observa las medidas de prevención del lugar. Más información en nuestra página web. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Banco BHD León. A partir del 2 de abril, las empresas que quieran acogerse al Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, destinado por el Gobierno Central, deben llenar las informaciones de contacto de la empresa solicitante, accediendo a www.hacienda.gov.do. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Trátame bien.
de nuevo al aire, algo en lo que los adultos muchas veces nos perdemos es en educar en la diversidad. Hacerles entender que el color de nuestra piel no nos define a nosotros, señores, como personas. Las personas valen por lo que son, no por el aspecto y sus creencias. Al contrario, yo pienso que debemos transmitirle lo maravilloso que es conocer a personas diferentes, de diferentes culturas, y lo mucho que nos enriquece a nosotros tener esas diferencias. Bueno, ¿acaso no somos nosotros diferentes y especiales dentro de una misma familia y a la vez todos somos iguales, Danis Amparo? Bueno, yo puedo contar mi experiencia. Mi casa es un Benetton cualquiera. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Benetton. Bueno, mi mamá es blanca, mi papá es moreno, mi hermana Dolly es mezclada, ella es la más blanca de nosotras, mi hermana Keila era pelirroja. Nosotros salíamos a la calle y por lo único que nos podían identificar era por nuestros gestos y por nuestro comportamiento, de que éramos hermanas. Porque por eso que tú dices lo del Benetton. Entonces Benetton era United Colors of Benetton. No sé si ustedes se recuerdan de esa campaña. A mí me encantaba esa tienda. Todos los colores. Entonces yo siempre he dicho eso, que mi casa es un Benetton cualquiera. Y nosotras fuimos criadas para no ver la diferencia entre nosotras. Sí, pues, no voy a negar que me hacían bullying mis hermanas después de cierta edad, después que se dieron cuenta que realmente éramos diferentes. De que, no, pero que a ti te dejaron tirada en un basurero, tú no ves que te dejaron botar unos haitianos y demás, o sea, relajaban con eso para verme incómoda. Pero realmente a nosotras nos criaron de una manera en que nosotras no pudiéramos ver la diferencia entre una y otra con relación. Es más, el tema del color de piel en mi casa no era un tema. Realmente, si era en ese tema del relajo de ellas conmigo, era que yo podía ver alguna diferencia, pero yo me la tomaba, en principio, obviamente, como niña al fin, pero después yo saqué mis herramientas con mi autoestima y demás, y me di cuenta que realmente eso no era diferente, o sea, que eso no me hacía ni más ni menos. Pero eso es un tema que por eso es que nosotros tenemos que criar a los niños desde pequeño en fomentar desde el hogar una educación basada en el respeto, la tolerancia, la igualdad y la aceptación de que todos somos diferentes. Yo creo que a mí me afectaba más el hecho de que me dijeran que yo era gorda. Es verdad. Sí. Mira, pero ahora que tú hablas de bullying, por eso yo decía en principio del programa que nadie se ha escapado de un bullying desde el año. Bueno, por ejemplo, a mí me ponían mote porque mi pelo es crespo, too much. Entonces me ponían mote con respecto a mi pelo. O, por ejemplo, yo siempre he tenido mucha cadera. Y también le ponían nombre desde niña a mi cadera. Y de hecho, yo tengo una amiga en el colegio que me decía, pero ¿qué cosas tiene la vida? Tú, una negra con ojos verdes. O sea, y mis amigas me lo decían, pero ¿es verdad tú una negra con ojos verdes? Entonces, mira cómo desde pequeñito a nosotros, no, como bien dice, nos han enseñado a discriminar, porque es una conducta aprendida, ¿verdad que sí, Danisa? Bueno, justamente por eso yo quería retomar el tema que estábamos hablando anteriormente, antes de la pausa. Nosotros, como yo había dicho en un principio, somos mulatos. Nosotros tenemos 22 fenotipos, 22. O sea, por eso que República Dominicana todavía es muy cuesta arriba que nosotros estemos hablando de racismo. En un país donde, es más, todos los que estamos aquí ahora mismo somos afrodescendientes. No sé. Perdón, Danisa, sí, hablamos de racismo, discriminamos y somos racistas, sin que nos luzca.
históricamente no nos luce a nosotros ser racistas ni discriminar, pero lo ejercemos, tú oye, lo ejercemos, y summa cum laude, o magna, que lo como te digas. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que analizarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que aceptarnos como somos. Lo primero que nosotros tenemos que aceptar es nuestra cultura africana. Porque aquí todo el mundo dice, yo soy mulata, pero yo soy casi europea, es lo que se piensan que soy. Y realmente... ¿Sí? Ajá, sí, porque... Espérate, sí, porque realmente tú me ves así, pero por ejemplo, mis ancestros eran españoles y uno se escuda dentro de algún pariente, una línea lejana europea o norteamericana para uno negar su propia raza. Usted mulato, usted dominicano, usted tiene el negro detrás de la oreja, aunque su tez sea blanca. Así mismo es. Esos ojos verdes tuyos seguro fue de una tía, de un abuelo español. Bueno, doña Anita, mi abuela, que es realmente mi madre, doña Anita es blanca, ojos azules. Mi papá es un mulato, ojos azules también. Entonces, por ende, el resultado soy yo, que mi amiga se extrañaban, esta negra con ojos verdes. Y lo que me gusta a mí es ese show. Pero por eso me gusta ahora que yo tengo conciencia de mis derechos, de lo que soy, de lo que valgo. Cuando yo era pequeña, el que me relajaban, eso me dolía. Perdón, esos son unos lentes de contacto que tiene Ana. Ay, sí, la gente, de hecho, la gente me ha preguntado, ¿son unos lentes de contacto? O sea, porque como yo soy morena, tengo que tener unos lentes de contacto. No, yo siempre creí que tú tenías unos lentes de contacto. Pero, señor, ¿qué importa el color de los ojos míos? A veces yo ni me los miro. O sea, ¿qué importa el color de mis ojos o que yo tengo migraña mala como la tengo? Es un término. Lo que yo soy. Es un término discriminatorio. Hablar pues me discriminé la campaña. Porque esos cabellos tuyos no son... Ese es su cabello, ni bueno ni malo, ese es su cabello. No, pero ni han matado a nadie. No, está bien. Perfecto, corrijo. Crespo. Exacto. Mi pelo crespo. Porque lacio no me van a decir, pero ¿verdad que no? Mi pelo crespo. Eso me decía doña Iris, que mira, mi pelo no le ha hecho mal a nadie. Y doña Iris también tiene el pelo crespo. Por una liga de mi abuelo y mi abuela. Es el resultado de que unos salieron blancos, como en tu familia. También en mi familia materna hay un Benetton. Una familia Benetton igual que en la tuya, realmente. Mire, Ana, en este bloque queremos también integrar a los oyentes. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre nuestro tema, nos pueden llamar al 809-540-1065 y el 1-809-200-1065. Recordando que estamos hablando sobre derechos humanos, sobre crianza sin discriminación desde la niñez. Dele, Danisa. Bueno, pues vamos continuando con lo que, con el tema. Yo creo que debemos de, por lo menos nuestros oyentes, darle pautas de cómo podemos enseñar a nuestros niños a discriminar, que fue la pregunta que me hiciste inicialmente. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar primero, fomentar respeto, tolerancia e igualdad dentro de nuestros hogares. Enseñar al niño a pensar, sentir y actuar de una manera inclusiva. Perdón, Danisa, tenemos una llamadita. Un momentito. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Bienvenida a Trátame Bien. Buenos días, le habla Asunción Jorge desde Gascue. Un abrazo a todos ustedes y una gratitud por el programa educativo, que no me lo pierdo. Fíjense, yo quiero sobre los derechos humanos preguntarle a Danisa y sobre nuestros orígenes afrodescendientes. Si ella considera que en las escuelas, en los hogares y en todos los medios de difusión que se utilizan para educar a los niños y niñas, si ella considera que se está dando a conocer adecuadamente a los niños y a las niñas cuáles son sus derechos humanos. Y también yo quiero saber si ella entiende que en los últimos tiempos
ha cambiado la forma de educar a los niños y niñas, porque a nosotros nos educaron diciéndonos que nosotros éramos de origen blanco, o sea que aquí vinieron los españoles, cuando la realidad es que la población tanto taína como los mismos españoles no fueron los que más se destacaron en la sobrevivencia en nuestro suelo, sino precisamente los africanos, los negros, los morenos, o sea que nosotros toditos somos negros. Pero aquí en este país hay una situación con la negritud que no se quiere reconocer, que todos venimos de ahí. Hay un libro llamado Raíces de la Identidad Dominicana que lo escribió Reina Rosario, que explica bastante bien todo el origen de nosotros los dominicanos con relación a nuestra negritud, que deberíamos de llevarla con orgullo. Gracias. Gracias, Asunción. Miren, hay una escritora, ahora que Asunción menciona, hay una escritora que se llama la doctora Celsa Albert, que tiene, Danisa y Jennifer, interesantes libros acerca de nuestros orígenes. Y en esos libros vemos cómo nos sale lo mulato. Lo mulato es que lo llevamos, es que es parte de nosotros, Danisa Amparo. Así es, y agradezco que la señora Asunción haya puesto el tema, porque me recuerda a una actividad que yo comenté fuera del aire, que estuve en Colombia con un grupo de afrodescendientes, donde los profesores enseñan una materia solamente sobre afrodescendencia en las escuelas y en las universidades, para que no se les olvide de dónde son sus orígenes. Incluso recuerdo que presentaban cuáles eran las palabras afrodescendientes de su vocabulario, qué tipo de comida, y hacían mucho hincapié en la historia, porque ellos tienen o enseñan a amar el tema de la negritud como parte de su esencia. ¿Y cómo sería el resultado? ¿Y cuál es el resultado de esa acción en esa sociedad colombiana? ¿Cuál es el resultado? Bueno, realmente es un tema de, ellos han hecho hasta asociaciones. Debo de decir la diferencia. En Colombia y en los países de Latinoamérica hay una comunidad afrodescendiente que es minoría. Y esto le ha permitido a ellos entonces empoderarse, crear incluso asociaciones, tener representantes en el Congreso. Que a diferencia de nosotros, que nosotros la mayoría somos, vamos a decir que somos afrodescendientes, porque si un 80% es mulata, el 80% es mayoría de una población. Perdón, Danisa, hay mucha gente que cree que no. Hay mucha gente en este país que cree que no. Pero que de negro no tienen nada. Es justamente por eso, porque nosotros no hemos podido identificar o no se ha permitido a través de las escuelas. Sí se da la materia en historia. Dentro de la historia se cuenta la historia, como yo dije, de la parte histórica. Lo estaba diciendo fuera del aire, que de lo único que yo recuerdo de ese tema era del negro Lemba, y lo recuerdo. Juan Sebastián Lemba. Exactamente, pero realmente, como dice la señora Asunción, a nosotros nuestra historia o lo que se nos ha dado en las escuelas, no sé si es por los libros de textos que regularmente venían de fuera del país, venían con la historia ya escrita precolombina, la historia precolombina y demás, pero no se ha hecho mucho hincapié en el tema de enseñarnos nuestra historia desde el punto de vista de la negritud. Yo he tenido que aprender de esto ya ahora, cuando he tenido que entrar al tema de derechos humanos, pero realmente nosotros es un tema de identidad que lo tenemos que reforzar, tal vez leyendo y no discriminando ninguna de las razas de las cuales nosotros somos parte, o sea, darle la importancia a cada una y sentirnos parte de cada una sin perder nuestra identidad. ¿Por qué yo digo sin perder nuestra identidad? Porque yo creo que el dominicano, más que una raza, es un pueblo.
Por eso es que yo creo que la mejor manera de nosotros estar representados es la muñeca sin rostro, que hacen lo voy a decir porque es de mi pueblo también, en Moca, porque nosotros somos un conjunto de características, tenemos una riqueza cultural y un sincretismo, incluso hasta religioso, que tenemos una parte de cada una de nuestros ancestros que nos hacen un pueblo peculiar y singular. Yo creo que cuando uno va a un dominicano, así sea un rubio ojo azul que está parado en un lugar fuera del país, usted hasta por su forma de actuar reconoce que es una persona dominicana. Así es. Claro. Es momento de irnos a una segunda pausa y en breve continuamos con el desarrollo de este programa y otro interesante tema que tiene Danisa para todos nosotros. Trátame bien. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana lo tiene todo. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. La Superintendencia de Bancos te recuerda que para realizar tus transacciones bancarias tienes disponible la banca electrónica desde tu móvil o computadora, los cajeros automáticos, los autobancos, así como los subagentes bancarios ubicados en colmados, farmacias y otros establecimientos a través de todo el territorio nacional como soporte a las oficinas que están ofreciendo sus servicios. Al usarlos, evitas aglomeraciones en las entidades y agilizas tus procesos. En los subagentes bancarios puedes realizar retiros, depósitos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos, recargas de celular, entre otros servicios. Encuentra tu subagente más cercano y, cuando vayas, observa las medidas de prevención del lugar. Más información en nuestra página web. Maíz con coco, como dueña del gusto dominicano, la famosa les quiere presentar Maíz con coco, un producto maravilla que a todos volverán locos. La famosa tiene ya Maíz con coco, un producto excelente y sabroso. Maíz con coco, de la famosa claro. Maíz con coco, vamos a disfrutarlo. Maíz con coco, con tus carnes, mariscos y tus arroces, tu pescado, tu guiso y hasta tu postre, tus batidos, sancochos y empanadas. Maíz con coco, La famosa y lo más natural. La grandeza de los negocios nace de las personas con grandes propósitos. Ese propósito que los mantiene siempre abiertos a los cambios, a las oportunidades, a metas más grandes. Por eso los acompañamos desde el primer momento con nuestros préstamos comerciales de tasa fija para que siempre cuenten con las puertas abiertas. Open, negocios con grandes propósitos. Banco BHD de León. Para cada trabajador, el salario que se tomará como referencia será el calculado con base a lo reportado de su empleador a la Tesorería de la Seguridad Social. En caso de que un trabajador tenga 2 o más empleos formales, para fines del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Dominicano, se tomará el que pague un mayor salario. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente. Las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95.
Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change. Señores, resaltar los valores y responsabilidad de los padres en criar seres íntegros y respetuosos debe ser una gran meta en nuestras vidas. Y quiero terminarles de conectar con este tema, Danisa, Amparo y Jennifer, con una frase que me apuntan acá en producción de la escritora canadiense Margaret Atwood. Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella. Finalizo con tu frase favorita y que a mí me llega mucho, que todos somos personas, todos somos iguales y todos somos humanos. Es un simple recordatorio para los que su sistema de creencia no le permite recordarlo, que empiece a recordarlo hoy. Bueno, Danisa, Amparo y Jennifer, el 15 de junio, así como ayer era el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 15 de junio es el Día Mundial contra para la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. ¿Qué se persigue con ese día? Que no se llama así, sino adultos mayores. Muy bien. Y realmente no es... Tú ves que estoy aprendiendo, Danisa. Sí, ya no vamos a decir ni greña mala, ni vejez. Ni vejez. Vamos a hablar con términos inclusivos, porque incluso con eso, hablando de forma correcta, transmitiendo ideas claras de que todos somos diferentes, únicos y irrepetibles, pero que a pesar de nuestras diferencias nos unen muchas similitudes, debemos seguir fomentando el trato igualitario a las personas. Hablamos en el tramo anterior sobre el tema del racismo, del color de piel, tal vez de la nacionalidad, racismo, xenofobia, dos cosas distintas. Y ahora entonces deberíamos hablar de lo que es la discriminación por edad, porque los adultos mayores es de las poblaciones vulnerables que son más discriminadas en razón de su edad. Por eso es que las Naciones Unidas ha determinado que el día 15 de junio se celebre el Día de la Toma de Conciencia sobre el abuso y maltrato hacia los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores muchas veces son invisibilizados, porque muchos de los casos de los adultos mayores se dan dentro de la casa, del maltrato que se da hacia nuestros adultos mayores es en casa, y por eso hemos tenido que hacer campañas para la toma de conciencia sobre cuándo estamos ante un abuso y un maltrato hacia los adultos mayores. De mis estudios desde el 2016 estoy trabajando el tema sobre adultos mayores, protección y persecución de los delitos que le afectan. Me he dado cuenta que definitivamente la violencia es la misma en cualquier sentido. Violencia es violencia. Y las características que muchas veces nosotros identificamos en la violencia de género,
o en la violencia contra los niños, nos damos cuenta que se replican en otras poblaciones vulnerables, como es el caso de nuestros adultos mayores. Sí, eso te quería decir, Danisa, que esta conmemoración del 15 de junio nos encuentra en medio de una pandemia del COVID-19, entonces donde nos hemos podido dar cuenta que los adultos mayores son también muy afectados y vulnerables. ¿Cómo cuidar de ellos? Cuéntanos. Mira, en medio de la pandemia, yo creo que la población que se ha visto más afectada son los adultos mayores, porque no solamente la enfermedad le afecta directamente a ellos como población vulnerable, o sea, la OMS y la OPS fueron las primeras poblaciones que identificaron como la que más les afectaba el virus per se. Ahora bien, las medidas también que se han tomado dentro de lo que es el confinamiento también les afecta de una manera tal. ¿Por qué? Porque primero estamos todos en el hogar, suponiendo que el adulto mayor esté en el hogar junto con la familia, junto con los hijos, porque alguien debe de cuidar al adulto mayor. ¿Qué pasa? El confinamiento hizo que muchas de las relaciones intrafamiliares se agrietaran, tuviéramos todos mucha tensión. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes niños y tienes un adulto mayor en la casa, donde hay que repartir las labores del hogar o que hay mucha tensión, tanto los niños como nuestros adultos mayores pueden verse afectados por temas de violencia física y muchas veces de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque a los adultos mayores tenemos que tenerle paciencia. Perdón, Danisa, ¿cuáles son, dicho sea de paso, las formas de abuso más frecuentes en esta pandemia contra los adultos mayores? Bueno, gracias a Dios que en nuestro país, por ejemplo, nosotros no tenemos el tema del triaje, que en otros países se utilizó, que en otros países utilizaron que si había que ponerle un respirador a un adulto mayor y a una persona joven, se lo ponían a la persona joven, por ejemplo. Es una forma de discriminación que se dio en algunos países. En el caso nuestro, gracias al Señor, no tocó esa parte. Formas de discriminación o de violencia dentro de la casa. Por ejemplo, los adultos mayores pueden ser víctimas de violencia psicológica cuando se le grita, cuando no se le toma en consideración. También cuando los adultos mayores son muy apegados a sus nietos. La pandemia obligó a que nosotros lo tuviéramos en una cuarentena donde no podían o no pueden ver a sus nietos, y eso, muchos de ellos cayeron y han caído en depresión por esta razón. Sí. Yo en estos casos yo promuevo que se utilice la tecnología, que si bien es cierto que tenemos que proteger a nuestros adultos mayores, se utilicen las videoconferencias, el Zoom, sí. Las llamadas telefónicas, el hecho de tú salir en tu vehículo y por lo menos decirle adiós, que ellos los vean, aunque no se puedan abrazar, es una forma de tú demostrarle el cariño y el amor a nuestros adultos mayores. Debo decir que identificamos casos de violencia física contra adultos mayores en estado de pandemia. Varios casos tuvimos que procesarlo en diferentes puntos del país por temas de violencia física. Y también perdón, magistrada Danisa, que la gente sepa, oigan bien, atención a lo que está diciendo la magistrada, que la gente sepa que el abuso físico, psicológico, cualquier tipo de abuso contra un adulto mayor conlleva que usted va a conocer una de las cárceles del país. ¿Ustedes oyen? Continúe, Mari. Así mismo es. Nosotros tenemos casas que acogen para nuestros adultos mayores en caso de que haya algún tipo de violencia. Tenemos un sistema de protección bien amplio para los adultos mayores y los casos de abuso contra ellos no van a quedar impunes, aunque sea en el hogar. Yo me gustaría simplemente, antes de dejar de irnos de concluir, hablarles de dos temas importantes. Primero, señores, que nosotros tenemos que trabajar con la tía
trabajar con la tolerancia, trabajar con la aceptación de la diversidad. Todas las personas somos diferentes de una manera u otra, pero somos iguales ante los ojos de Dios y ante la ley. Así que debemos discriminar, es un delito, maltratar a un adulto mayor es un delito, y nosotros como Ministerio Público seguiremos trabajando y seguiremos persiguiendo estos delitos sin impunidad. Así que ¿dónde denunciar, antes de irnos, dónde denunciar ese tipo de delitos, magistrada Vanessa Cruz? Bueno, las vías de denuncia sobre adultos mayores, sobre todo sobre violencia contra adultos mayores, es prácticamente la que existe para todo tipo de delitos. A través del 911 puede denunciar, de la línea 911, se puede denunciar a través de la línea 311 de República Digital de manera anónima, a través del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE, que se puede llamar o se puede ir directamente, a través de nuestra línea Vida, que también es la para poner denuncias, ya sea llamando por el correo que se cree en pandemia, de lineavidapgr.gov.do, y pueden hacerlo a través también de la Unidad de Derechos Humanos, del Departamento de Derechos Humanos que nosotros dirigimos, o a través de cualquier fiscalía de cualquier punto del país. Muchísimas gracias, magistrada Vanessa Cruz. Le enviamos un beso y un abrazo a todos los que están en sintonía, a Doris Mariñez, Altagracia Guillén, a Manuel también, que está con nosotros en sintonía, y a todos ustedes un gran abrazo. Y de nuevo, recuerden Jennifer Peguero, ¿verdad? Que nos abrazamos la semana que viene. Sol presentó Trátame Bien, de la mano de Ana Andrea Villacamacho.